Ya chico, muy buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hipertensión abdominal, ¿no? Es un tema, bueno, que generalmente se ven en los pacientes pre y postquirúrgicos, ¿no? Pacientes con traumatismo, con enfermedades, con invasión del espacio de abdomen. Vamos a ser breve nada más. No sé si ustedes han ingresado alguna vez a las salas o al espacio de UCI o UCIN y han visto pacientes postquirúrgicos con hipertensión intraabdominal, ¿no? Entonces vamos a ver algo sucinto nada más lo que es hipertensión intraabdominal. Bueno, como objetivo es conocer la definición de hipertensión intraabdominal, ¿no? Explicar cuáles son las consecuencias fisiológicas y los factores de riesgo de la hipertensión intraabdominal y definir cuál es la sintomatología y el manejo terapéutico de la hipertensión intraabdominal. Bueno, como introducción, podemos definir que la hipertensión intraabdominal tiene efectos en varios sistemas de órganos, ¿no? La hipertensión intraabdominal se produce cuando la acumulación de edema en la pared intestinal, tumefacción retroperitoneal por sangre o edema, gas intraluminal o combinación de estos factores sobrepasa tanto la distensibilidad de la pared y el diafragma, ¿no? O sea, estructuras óseas y musculares que van a comprometer o van a condicionar a la pared abdominal, ¿no? La hipertensión intraabdominal primaria está causada por una lesión o proceso intraabdominal, ¿no? Esto generalmente se presenta, tiene una presentación típica de aquel paciente con una lesión intraabdominal que provoca un shock hemorrágico y recibe abundantes líquidos como sangre y cristaloides para la reanimación, ¿no? El abdomen se cierra en la operación original y el paciente presenta una hipertensión y después un síndrome compartimental agudo, ¿no? Entonces, esta hipertensión intraabdominal no solamente se va a presentar en una lesión intraabdominal, sino también por ejemplo, en traumatismo, en trasplantes hepáticos, en hemorragias digestivas, en aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Entonces, en los últimos estudios publicados se ha observado una alta prevalencia de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal en pacientes postquirúrgicos, sobre todo en los pacientes que tienen una presión de perfusión abdominal disminuida, ¿no? Y se asocia siempre a un peor pronóstico y a una mayor mortalidad. Pacientes que presentan trauma severo van a tener una incidencia del 14 al 15% de síndrome compartimental abdominal después de la paratomía de control de daño, ¿no? Bueno, y para definir la presión intraabdominal se define como es aquella presión de estado estacionario oculta dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Para la mayoría de los pacientes en estado crítico, una presión intraabdominal de 5 a 7 milímetros de mercurio se considera una presión normal, ¿no? Los pacientes con una circunferencia abdominal aumentada que se desarrolló lentamente pueden tener presiones intraabdominales basales más altas, ¿no? Como por ejemplo las personas gestantes o aquellas que presentan obesidades mórbidas, ¿no? Eh, Veamos algunos conceptos también de presión de perfusión abdominal que se define como la presión arterial media menos la presión intraabdominal, ¿no? Se dice que la presión intraabdominal elevada reduce el flujo sanguíneo a las vísceras abdominales, ¿no? Ya sea por ocupaciones de tercer espacio, ya sea por masas, ya sea por enfermedades de fondo, por sepsis, ¿no? Y ahora se dice que la presión de perfusión abdominal es el mejor criterio para valorar la reanimación de un paciente que presenta hipertensión intraabdominal, ¿no? Muy aparte del lactato, muy aparte del pH arterial, muy aparte del déficit de bases, o la diuresis, la presión de perfusión abdominal me predice mejor los resultados de una hipertensión intraabdominal, ¿no? Otra cosa es que el objetivo para tener una presión de perfusión abdominal es al menos 60 milímetros de mercurio y se correlaciona con una mejor supervivencia de hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal, ¿no? Entonces, la hipertensión intraabdominal se define como una presión abdominal sostenida por encima de 12 milímetros de mercurio en las primeras 4 a 6 horas, ¿no? Sostenidas, persistentes, ¿no? O sea, si yo mido una presión intraabdominal de 12, 13, 14, 15 en la primera hora, no puedo definirla como una hipertensión intraabdominal. Tiene que ser en las primeras 4 y 6 horas y por encima de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la hipertensión intraabdominal
se refiere a la elevación de la presión intraabdominal que se desarrolla durante horas y generalmente se produce por traumatismo, ¿no? O una hemorragia intraabdominal. Ahora, hay diferentes grados de hipertensión intraabdominal, el grado 1, grado 2, 3 y 4, ¿no? Y una síndrome compartimental agudo. El grado 1 generalmente va de 12 a 15 milímetros de mercurio y se menciona que a partir de los 15 milímetros de mercurio hay un crecimiento exponencial o logarítmica de esta presión, ¿no? Que tiene que controlarse para evitar llegar a un síndrome compartimental abdominal, ¿no? El grado 2 ya es de 16 a 20 milímetros, grado 3 de 21 a 25 y grado 4 mayor a 25 milímetros de mercurio. Y el síndrome compartimental se define como una presión intraabdominal de mayor a 20 milímetros de mercurio asociado a una falla o disfunción de un órgano blanco, ¿no? Eh, bueno, hay factores de riesgo asociados a la hipertensión intraabdominal, que viene a ser el volumen intraabdominal aumentado, la disminución de la distensibilidad abdominal y la combinación de ambos, ¿no? Dentro del volumen tenemos un intraluminal y un extraluminal. El intraluminal puede ser por una distensión gástrica producto de una gastroscopía o un volumen aumentado debido a clostridium difícil o un estreñimiento severo o un volumen extraluminal producto de una sepsis, un edema tisular o una pancreatitis, ¿no? Y un aumento de volumen producto puede ser una esplenomegalia o un trasplante de órgano sólido, ¿no? Otras causas puede ser la obesidad mórbida, la edad, a nivel de pared abdominal me puede comprometer, por ejemplo, una escara de quemaduras, un hematoma de la vaina de los rectos, o una sutura o un vendaje apretado, una reparación de hernia ventral, ¿no? O comorbilidades como pancreatitis, no sepsis, traumatismos. A nivel cardiovascular también me va a comprometer esto debido a que el diafragma comprime o provoca un movimiento cefálico, lo que conduce a la compresión cardíaca y esto reduce la intensidad y contractilidad ventricular, ¿no? Lo que me genera una reducción del retorno venoso, ¿no? Acá podemos ver cómo baja la precarga, disminuye el gasto cardíaco y baja el inotropismo y me produce un compromiso del gasto cardíaco y por lo tanto una injuria a nivel de este órgano, ¿no? También podemos ver que una telectasia, un edema o una disminución de la difusión de oxígeno me puede comprometer, me puede generar un compromiso pulmonar, ¿no? Esto generalmente aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica, ¿no? A nivel renal se menciona que hay un compromiso de la vena, en este caso de la vena renal, hace que puede generar una oliguria con un simple hecho de que tener 15 milímetros de mercurio de presión intraabdominal o llegar a una anuria con 30 milímetros de mercurio a nivel de presión intraabdominal, ¿no? Y a nivel gastrointestinal podemos comprometer la mucosa intestinal con tan solo un aumento de presión de 20 milímetros de mercurio. O sea, ya estamos hablando de una síndrome compartimental abdominal por ejemplo, comprometer el flujo sanguíneo de la arteria mesentérica superior con 40 milímetros de mercurio intraabdominal, ¿no? Acá podemos ver cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona baja el filtrado glomerular y me genera una injuria renal, ¿no? El aumento de la PIA me puede bajar la perfusión del hígado. Esto desciende el flujo de la vena porte y la arteria hepática y disminuye el aclaramiento del lactato, ¿no? Por eso que cuando tenemos un AGA con un lactato alterado, hay que pensar que ya hay disfunción hepático, ¿no? Y la translocación bacteriana producto de la baja perfusión intestinal, generándome una infección o probable infección abdominal, ¿no? Se ha mencionado que con una presión intraabdominal de 10 milímetros de mercurio me puede generar un aumento de un compromiso hepático y esto puede generar una alteración en el aclaramiento del lactato, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, también se ha mencionado que una presión intracranial elevada se mantiene mientras exista la hipertensión intraabdominal, ¿no? Es por eso que esto va a provocar una disminución crítica de la perfusión cerebral y una isquemia cerebral progresiva. Igual en el caso que descienda la precarga, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la contractilidad del corazón y esto aumenta la presión intracraneal y posteriormente la injuria del nivel del sistema nervioso central, ¿no? La clínica principal viene a ser la hipotensión, ¿no? Debido a eso, en este caso a la ocupación de un tercer espacio, la oliguria debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, generándome una disminución de la perfusión y por el tanto una injuria renal, ¿no? Las presiones de áreas pico aumentadas,
una alteración del compliance pulmonar, generándome un compromiso a nivel de la ventilación, ¿no? El descenso del volumen expiratorio, es una hipoxia, un descenso del aclaramiento de CO2, la acidosis láctica cuando ya hay un compromiso hepático, un aumento del gradiente de temperatura del centro a la periferia y un trastorno mental, ¿no? Entonces, para poder medir la presión intraabdominal, medimos la presión de la vejiga al final de la expiración, ¿no? Generalmente se usa un traductor de presión que se sujeta con una correa elástica a nivel de la línea medio axilar, ¿no? Y con una aguja de calibre 18 se coloca y se empieza desde cero el traductor y se mide la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, en el tratamiento se tiene en cuenta tres pilares fundamentales para la presión intraabdominal, ¿no? Tratar primeramente el valor de la presión intraabdominal, ya sea de su grado, su magnitud, de aumento de la presión intraabdominal. Otro es la naturaleza y el curso de la enfermedad subyacente, ya sea por una causa médica, quirúrgica o traumática, o puede ser por una disfunción de órgano, ya sea por su magnitud, su progresión, ¿no? Generalmente debido a la disfunción de algún órgano blanco. Entonces, tres pilares: la presión, la causa médica, quirúrgica y traumática, y el impacto que tiene la disfunción de cualquier órgano blanco, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es aumentar, para tratar esta hipertensión intraabdominal, aumentar la distensidad de la pared abdominal, disminuir los volúmenes intraluminales, ya sea porque estamos transfundiendo paquetes globulares o porque estamos dando cristaloides, ¿no? Cloruro de sodio, evacuar el líquido intraabdominal, ya sea por una sonda nasogástrica, una sonda rectal, una colonoscopía, mantener la normovolema y proteger los órganos blancos, ¿no? Eh, y otro, bueno, se ha observado que a partir de los 15 milímetros de mercurio se produce un aumento logarítmico de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hay que hacer para tratar la presión intraabdominal es medirla cada 4 a 6 horas, ¿no? Continuamente, y tratar que se mantenga por debajo de 15 milímetros de mercurio para no llevar por encima de 20 y evitar así el síndrome compartimental abdominal, ¿no? ¿Cómo vamos a evitarlo? Evacuar el contenido intraluminal, evacuar las lesiones ocupantes por espacios intraluminales, mejorar la compliance de la pared abdominal, administrar óptimamente los fluidos y una reproducción regional y una reproducción sistémica óptima, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evacuar el contenido intraluminal? Mediante una sonda nasogástrica, un tubo rectal, agentes gastro y colonoprojocinéticos, ¿no? Una nutrición enteral mínima, administrar enemas, considerar colonoscopías descompresivas y una discontinuación en la nutrición enteral, ¿no? ¿Cómo vamos a evacuar las lesiones ocupantes del espacio intraabdominal? Lo vamos a identificar mediante un ultrasonido, mediante un tomo, mediante drenaje de catéter percutáneos, ¿no? Evacuar mediante procedimientos quirúrgicos en sala, ¿no? En quirófano. ¿Y cómo vamos a mejorar el compliance abdominal? Primeramente, dejar que el paciente respire mejor, y eso lo vamos a lograr mediante disminuyendo el dolor, sedándolo al paciente. En el postquirúrgico tenemos que remover los dressing, ¿no? Abdominales que me impidan la compliance abdominal. Tenemos que ponerlo al paciente en una posición de Trendelenburg reversa, ¿no? Considerar bloqueadores neuromusculares para que así se pueda expandir mejor el diafragma, evitar fluidos excesivos, como puede ser el sangrado, perdón, los paquetes globulares, los cristaloides, ¿no? El fluido de balance tiene que ser el negativo, usar fluidos hipertónicos o coloides, mejorar la diuresis, ¿no? Y considerar en caso ya lleguemos a una síndrome compartimental, una hemodiálisis o ultrafiltración, ¿no? Y en el caso de la perfusión óptima, tanto regional y sistémica, la resucitación mediante fluidos, ¿no? Directamente, y monitorizar hemodinámicamente, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una PIA prolongada por encima de 20, ya tenemos que pensar en la disfunción de un órgano debido a que ya estamos en un síndrome compartimental. El tratamiento de elección es la descompresión abdominal. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante una descompresión con una laparotomía amplia en línea media, desde apófisis y foides hasta pubis, ¿no? Para esto es con la intención, con el fin de que las vísceras abdominales estén fuera de cavidad y me permitan la salida de líquido abdominal. Nunca debemos
realizar, podemos evitar las incisiones subcostales o paramedianas debido a que esto limita la salida del líquido, limita la disminución de la presión intraabdominal de forma eficiente, ¿no? Entonces, para el tratamiento, en este caso de la presión intraabdominal, el objetivo en todos los pacientes en el abdomen abierto es evitar las complicaciones tempranas y tardías, sobre todo las fístulas atmosféricas, que es una complicación muy frecuente si mantenemos el abdomen abierto por mucho tiempo. Entonces, para esto debemos regular la fisiología subyacente y manejar agresivamente el balance de líquidos, prevenir la adherencia de las vísceras abdominales a la pared abdominal. Eso se hace mediante materiales biosintéticos, ¿no? Prevenir la pérdida de domicilio abdominal mediante la tensión dinámica de la pared abdominal y intentar tensar la fascia a intervalos regulares y cada 48 horas como mínimo, ¿no? Entonces, se ha conseguido que un cierre con éxito es después de más de 40 días, ¿no? Y se menciona que si no se consigue el cierre facial, eh, en 2 semanas es poco probable un cierre definitivo y deben completarse otras técnicas de cobertura de la herida, ¿no? Tenemos la técnica de Barker, por ejemplo, que es un taponamiento con con vacío de cierre abdominal temporal, en la cual se perfora se perfora una lámina de polietileno con bisturí o una tijera y se pone debajo de la fascia abdominal, ¿no? Se coloca un paño quirúrgico húmedo bajo la fascia, pero sobre la lámina de polietileno, ¿no? Y posteriormente se ponen 2 drenajes de Jackson, como podemos ver en la figura, que están por debajo de las toallas, ¿no? Y se conecta la aspiración de pared mediante un conector en Y. Otra opción es usar 2 sondas nasogástricas para el mismo fin y después se cubre toda la herida con un paño adhesivo de poliéster, denominado también paño de Loban, ¿no? Antes de colocar el paño adhesivo se debe activarse la aspiración y la piel debe estar lo más seca posible. Acá podemos ver cómo en este caso están los paños Loban en los 2 paños globales encima, luego vienen las toallas y por debajo vienen los drenajes de Jackson en ambos lados de la pared, ¿no? Y las bolsas vesical subfacial. Y abajo todos los órganos, riñón, aorta, vena cava inferior, permitiendo el drenaje, ¿no? Acá podemos ver un abdomen abierto con apósito de Barker. Y bueno, luego en este caso, de que se ha cerrado con el material, viene la reparación diferida ya de la pared abdominal mediante la modificación de Memphis de la técnica de separación de componentes, ¿no? Es decir, una vez que la herida ha granulado en la parte media de la incisión, se procede a la colocación de injertos cutáneos, ¿no? Que posteriormente, una vez que estos injertos cutáneos han pegado, han encendido, se procede a la separación de componentes, ¿no? Que consiste en la retirada de estos injertos cutáneos de espesor parcial. Se crean colgajos cutáneos de espesor total a ambos lados del defecto. Se libera el componente del oblicuo externo de la fascia del recto anterior. Se disecciona la vaina posterior. Se libera el componente oblicuo interno de la fascia anterior. Y se desplaza y se genera el desplazamiento del músculo de la fascia anterior, ¿no? Y se cierra la línea media generalmente con sutura de monofilamento solúrico grueso, ¿no? Y si hay tensión en la línea media, es mejor poner una pieza puente de malla biológica, ¿no? Acá podemos ver cómo, por ejemplo, la herida ha granulado y posteriormente se ha colocado un injerto cutáneo. Una vez que se pega ese injerto cutáneo, viene la técnica de Menfi, ¿no? La separación de componentes, en donde se acaba de explicar cómo es. Y luego viene se ha mencionado en estudios que a veces no me llega a buenos resultados solamente la técnica al vacío en este caso de Barker o la técnica de Menfi, ¿no? Y se procede a utilizar el sistema de cierre dinámico de Abra. Ese sistema de cierre dinámico de Abra, aunado al sistema de Barker, ha habido estudios que han mejorado el cierre de la herida en poco tiempo y así esto me permite a disminuir las complicaciones como son las fístulas atmosféricas, ¿no? Entonces, para la instalación del sistema de Abras, se coloca una lámina de silicona sobre las vísceras para evitar así las adherencias a la pared abdominal, ¿no? Eh, bueno, para proteger las vísceras de los elastómeros y para permitir que la pared abdominal se deslice medialmente con una mayor tensión de los elastómeros. Los elastómeros vienen a ser la parte lateral
están ubicados en la parte lateral de la herida y posteriormente se coloca una, como podemos ver ahí, se puede decir un sistema al vacío para poder absorber y poder que la herida empiece a afrontarse en la línea media, ¿no? Y con respecto a la nutrición, se debe valorarse la colocación de un acceso temporal para la alimentación, como una sonda nasogástrica de calibre fino, una sonda de alimentación nacional en el quirófano, preferentemente en el quirófano que en USIN o UCI, porque esto me permite mejor posicionamiento de la sonda y mejor alimentación del paciente, ¿no? Para que no tenga posteriormente efectos adversos, ¿no? Sobre todo en pacientes que presentan intestino corto, ¿no? Y los pacientes con el abdomen abierto necesitan sistemáticamente de 2 a 2,5 gramos al kilo al día de proteínas para satisfacer las necesidades nutricionales, ¿no? Y se ha visto que en una revisión retrospectiva de 274 pacientes traumatizados en estado grave, ha mostrado que cumplen necesidades proteicas a los 4 días siguientes al ingreso con 2 a 2,5 gramos por kilo al día de proteínas, ¿no? Tienen menos complicaciones como infecciones y retraso de la cicatrización de la herida, ¿no? Y bueno, en conclusión, podemos decir que la identificación y el tratamiento multimodal temprano del ascenso de la PIA puede ayudar a prevenir el síndrome compartimental abdominal y la necesidad de una laparotomía descompresiva con el consiguiente abdomen abierto, ¿no? Y la laparotomía descompresiva va a seguir siendo el patrón de oro del tratamiento de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal. Bueno, chicos, eso ha sido todo. ¿Alguna pregunta, alguna experiencia que hayan tenido en UCI, simple, algún paciente politraumatizado con síndrome compartimental o hipertensión intraabdominal? Ya, doctor, bueno, una exposición muy buena, doctor. Felicitaciones por comenzar. Pero tengo unas dudas. Este, para comenzar, este, respecto a cómo se hace el diagnóstico, o Ajá. sea, ajá, el diagnóstico. Dos, los grados de hipertensión intraabdominal, diferenciando con presión intraabdominal, ¿ya? El manejo, así simple, y estadísticamente. ¿Qué sabe usted de hipertensión intravaginal con cirugía de control de daños? Claro, bueno, primeramente, la cirugía de control de daños es donde se hace para evitar, uno, la aparición o para evitar que se aparezca en este caso, la hipertensión intraabdominal, y otro que posterior a la control de daños se puede hacer cierre primario. Y esto debido a que vaya va a depender en este caso, del cirujano, ¿no? Si le quiere hacer control de daños y cierre primario, o sea, no utilizar sistema Barker, no utilizar el Memphis, ¿no? Y posterior a eso, ¿esto para qué? Para evitar las complicaciones, como lo acabé de mencionar, las fístulas atmosféricas, ¿no? Que es una complicación cuando mantenemos el abdomen abierto por mucho tiempo. Entonces, el control de daños es actualmente la cirugía de elección para traumatismos, pero ya va a depender en este caso, del cirujano el que haga el procedimiento y así evitar posteriormente las reoperaciones, la relaparotomía, ¿no? O sea, todo es un manejo conjunto con nutrición, con cirugía, con UCI, USIN, no necesariamente control de daños y se acabó. Todo es todo es un tratamiento de manejo conjunto, ¿no? Y con respecto a la clasificación, bueno, son 4 grados, ¿no? Como lo mencioné, de 12 a 15, de 16 a 20, de 21 a 25. Y el síndrome compartimental abdominal, que es una presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio asociada a una falla de órgano blanco. Entonces, una falla renal, una creatinina por encima de 2,5, por encima de 3, asociado a una PIA de 25. Entonces tú ya tienes que pensar no en una hipertensión intraabdominal, sino en un síndrome compartimental abdominal. Y de hecho que el tratamiento va a ser relaparotomía nuevamente, ¿no? Y bueno, básicamente el tratamiento en la medición de la hipertensión actualmente es mediante
el catete, la medición de la, en este caso, de la presión de la vejiga, ¿no? Mediante catéteres, eso se hace en UCI, lo siguen manejando. Hay otros métodos, pero actualmente el método que más utilizan es la medición de la presión a través de la vejiga, ¿no? Hay a través de otros órganos, estómago, colon, pero se ha determinado que con la vejiga se determina mejor la presión intraabdominal. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna sugerencia? Bueno, creo que ha sido todo. Ahí está sin corte. ¿Alguna Ya, pregunta, Mauricio? sí, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Ha quedado clara, verdad?